Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Otro domingo más junto a ustedes, domingo 18 de agosto del año 2019. Les habla Jimena Bellido, como todas las semanas, con temas interesantes y muy importantes para los cochabambinos. Bienvenidos a 360. Hoy con un tema muy especial. Vamos a hablar del cáncer. Vamos a conocer de experiencias de vida de las personas que están afectadas con esta enfermedad y vamos a tener, por supuesto, también la opinión de los expertos sobre este tema. Le voy a dar la bienvenida a la mesa de 360 al doctor oncólogo clínico, el doctor Raúl Pérez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a 360. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a poder conversar sobre este tema que es tan importante y que está muy de actualidad hoy en día. Gracias. Claro que sí, bienvenido a 360. La señora Gaby Galleguillos, ella es representante de los pacientes con cáncer. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a 360. Muchas gracias a ustedes. Vengo aquí a representar a los pacientes con cáncer y yo también tengo cáncer, pero estoy en proceso de recuperación. Muchísimas gracias. Vamos a conocer mucho de su experiencia, que es importante, doña Gaby. Bueno, bienvenida. Gracias. Johnny Antesana, arquitecto, urbanista, como siempre, apoyándome en este programa. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches. Bueno, primero buenas noches a la gente y doctor, un gusto en conocerlo, y señora Galleguillos, un placer. Seguramente de esta conversación pueden salir algunas líneas que puedan cooperar, puedan mejorar un poco un proyecto de ley que está en La Paz y que habitualmente, no siempre desde La Paz, se absorbe los criterios y los conocimientos que tienen otros departamentos, sabiendo que en otras ciudades y departamentos hay gente muy capaz sobre esta temática de manera particular. Claro que sí. Vamos a hablar, como les decía, del cáncer. Está ya, como lo decía el doctor Raúl Pérez, este tema muy en la boca de todos este tiempo, porque ha habido una serie de protestas, ha habido una serie de reclamos ante el gobierno nacional, porque se quiere aprobar una ley del cáncer. Los pacientes con cáncer están reclamando un tratamiento gratuito o que por lo menos sea más accesible. Y claro, en el país, si no tienes recursos, hablar de cáncer es hablar prácticamente de una sentencia de muerte. Es impagable. No tenemos los recursos para poder acceder a un tratamiento como se hace en otros países, por ejemplo. Y bueno, leyendo algunas informaciones, se daba cuenta de que en Bolivia somos prácticamente el último país en Latinoamérica en lo que es la atención de los pacientes en cáncer. Esto debería preocuparnos a todos. Doctor, yo voy a empezar con usted, sin ánimo de ser apocalíptica, pero este tema siempre me ha parecido algo que hay que aclararlo. Cochabamba tiene algunas condiciones muy especiales en lo que es contaminación de agua, de aire, de suelos, de los alimentos que consumimos, con un montón de cosas que no sé si afectan o no al organismo, porque nos dicen que una de las situaciones para alejarnos del cáncer, si se quiere, para prevenir, es estar lejos de estos temas que pueden ser los catalizadores, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en Cochabamba con este tema del cáncer? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero en estudios, los estudios científicos apuntan a que los contaminantes de aire, suelo, etcétera, alimentos, son los iniciadores muchas veces del cáncer y muchas veces también los promotores, que llevan en una persona con cierta susceptibilidad a que desarrolle cáncer. El problema es que como no tenemos estadísticas, no tenemos un registro nacional del cáncer, no podemos establecer claramente estudios epidemiológicos en nuestra región, ¿no? Entonces, en concreto, no podríamos responder de forma precisa y con un sostén científico esta pregunta de cuál es el impacto de la contaminación que vivimos. Y esa, digamos, dotación de información es responsabilidad del Estado a partir, me imagino, del primer nivel, que es su Ministerio de Salud, ¿verdad? Quien debería encargarse luego a través de las gobernaciones en los niveles de salud y luego en los gobiernos locales, como para poder generar ese tipo de informaciones que permita diseñar políticas y programas concretos en la vía de la prevención, fundamentalmente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no existe un programa nacional de cáncer, ¿no? En este momento existe un proyecto, ¿no?, que
posiblemente se tenga que aprobar en los siguientes días. Pero existe una organización que es el CEDES, que tiene diferentes proyectos de salud en los que sí se tienen en cuenta los datos epidemiológicos, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas, pero de enfermedades más modernas como es el cáncer y otras enfermedades degenerativas, pues no se tiene un sistema estadístico, un programa. Entonces es esencial que este programa se lleve a cabo y se financie de una manera adecuada, y de esa manera podamos tener las estadísticas y poder saber cuál es nuestra realidad. Perdón, Jimé, ¿y no le falta una mirada técnica, científica a esta problemática del cáncer, insisto, desde el gobierno nacional, transitando por las gobernaciones y luego para los gobiernos locales? ¿No le falta esa pulcritud, esa fineza, como para poder atender una de las enfermedades más mortales, yo diría así, más crueles para la gente que principalmente, y aquí no hay diferencia en que quien tiene dinero o no tiene, pero esa es una enfermedad cruel, ¿verdad? Sí, esperemos que este programa que se puede instaurar en el futuro toque las puertas de los profesionales, o más bien doy a conocer que en los días pasados mandamos una carta como sociedad de cancerología a nivel nacional, ofreciéndonos para ser parte de este comité nacional, para darle el sostén científico necesario para que pueda orientarse de mejor manera este programa. ¿Quién más que los pacientes y quienes están con los pacientes, en este caso los médicos, para conocer en detalle cuáles son las vivencias, cuáles son las necesidades, y darle un perfil más científico a esto que se puede desarrollar, que deberá ser el programa nacional de cáncer, ¿verdad? Bueno, esta ley del cáncer que se pretende aprobar tiene entre sus pilares el tema de la prevención. Entonces, este tipo de estudios para poder hacer relaciones deberían estar pues en primer plano, ¿no? Sí, he leído el proyecto y sí contempla la promoción, la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento, rehabilitación física y mental, que me parece fabuloso, y el aspecto también paliativo. Pero espero que esta ley no quede en el papel y realmente se lleve a cabo en la práctica. Suena bastante bien, aparenta estar bastante bien. Lo que queda esperar que se lleven en la práctica, como mencionaba antes, en los diferentes estamentos, ¿no? Centrales, departamentales, municipales, etcétera, ¿no? Claro, todos deberían trabajar para un mismo fin. ¿Cuáles son los tipos de cáncer, apoyándonos en su experiencia, que se ven de manera más común, por lo menos acá en Cochabamba? Sí, comentarle que en el hospital que yo trabajo, que es el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera, tenemos un registro hospitalario del cáncer ya desde hace varios años. Los últimos 5 años ha encabezado cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el 16, el cáncer de mama se puso ligeramente por encima del cáncer de cuello uterino. Pero vemos que el cáncer de cuello uterino sigue siendo la primera incidencia en el sexo femenino y en general. Luego le sigue cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de estómago, todo lo que es tubo digestivo. Algo que está aumentando de forma alarmante es el cáncer de cabeza y cuello, y sobre todo cáncer de boca, con ciertas particularidades de hábitos en las personas que tienen este cáncer, por ejemplo. ¿Fumadores? Generalmente aculicadores. Oh, Aculicadores. caramba. No existe un estudio científico como para respaldar esto, pero en mi experiencia, que también es un nivel de evidencia, es el último nivel de evidencia, pero es un nivel de evidencia, sí, todos son aculicadores prácticamente, o un 99%. Y tenemos muchos pacientes que vienen de Santa Cruz, ¿no? Y si uno va a Santa Cruz puede apreciarse que se está exagerando con esta práctica del aculico, ¿no? ¿Hay alguna explicación, digamos, preliminar sobre el por qué podría generarse este tipo de enfermedades de la gente que realiza esas prácticas, doctor? Porque es llamativo lo que usted señala, es prácticamente nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo y es alarmante, en Mire. muchos casos, ¿no? Sí, dentro del análisis fisiopatológico
o cierta hipótesis racional, está la falta de aseo y además la constante irritación con sustancias que pudiesen estar utilizando para masticar, como la lejía. Tengo entendido que la lejía es un cáustico, si no me equivoco. El famoso Entonces, chofercito que le sí, llaman, creo ¿no? que sí. Entonces, todos los elementos irritativos usados de forma crónica generan un proceso inflamatorio. Y hoy en día se ha demostrado que los procesos inflamatorios crónicos son promotores del cáncer. Bicarbonato, esta No cosa. necesariamente bicarbonato, cualquier elemento que llegue a irritar de manera crónica la mucosa oral, sea una infección, mal aseo, el cáustico o las constantes laceraciones que va causando el masticar hojas que pueden causar microlesiones en la mucosa, Claro. pues eso puede llegar a promover un cáncer, ¿no? Asociados a virus del papiloma humano también, y al tabaco, al alcohol también son promotores. El cáncer es multifactorial. No se puede en un alto porcentaje de los casos establecer una causa específica, ¿no? También está la alimentación, el estrés, en fin, Claro, la herencia, la pero en herencia este genética. caso de cavidad oral no hemos detectado ese aspecto hereditario como en mama, por ejemplo, ovario. Bueno, esto tenemos en la incidencia y la cantidad de gente que llega a fallecer. En general el cáncer se dice que más o menos un 30% es la letalidad del cáncer en general. En cabeza y cuello existe un porcentaje, pero no podría decir con certeza cuánto es, porque no son muchos años que estamos viendo esa cantidad de pacientes, ¿no? Posiblemente esté vinculado también a que hoy en día nos llegan más pacientes que antes de otros departamentos, por el establecimiento de la red oncológica nacional de la Caja Petrolera. Por ese motivo posiblemente también estemos viendo más casos. Más Entonces, cantidad. son muchos elementos que habría que analizar como para poder dar una hipótesis, ¿no? Claro. Bueno, de cualquier manera es alarmante. Doña Gaby Galleguillos, ella es, lo decíamos, representante de los pacientes con cáncer. Ella lo decía muy bien, ella también está afectada por esta enfermedad. Doña Gaby, ¿cuál es su experiencia de vida? Coméntenos un poquito, porque hay que saber todas las vicisitudes que pasan las personas que tienen la mala suerte de estar afectadas con esta enfermedad. Sí. Bueno, yo hace 2 años fui detectada con cáncer de mama. El día que me dijeron tienes cáncer, para mí se derrumbó todo. Entonces me dijeron que tenía que empezar a hacer un tratamiento ya no más de quimioterapia, algo que no esperaba, que no sabía qué era quimioterapia. Entonces, bueno, a mi oncólogo le digo, está bien, empiezo, voy a revisarme. Pero no sabía en realidad qué era. Era un cáncer agresivo que me apareció en el seno, entonces sí o sí tenía que hacer inmediatamente la prueba. Aparte que yo tengo desencadenantes familiares, ¿no? Que también, bueno. Entonces, genética. empecé el proceso de quimioterapia. Cada 21 días me ponían la quimioterapia. Casi gastaba 8.000 bolivianos aproximado, ¿no? Entre cama y todo esto. Me hicieron 8 quimioterapias. Después de las 8 recibí 42 radioterapias. Por seguridad, me dijo eso mi médico. En este proceso que tenía que hacerme la radioterapia, tuve que viajar a la ciudad de La Paz y me fui a Ibro. En Ibro cancela $5.000 y empieza su tratamiento. O sea, no hay planes de pago, nada. Sí, Entonces, como que se iba en una. Exacto. Wow. Es en uno, $5.000. Me hice en Ibro. ¿Qué es Ibro? El año pasado. Es un instituto especializado en radioterapia y otras técnicas que utilizan, ¿no? Entonces, es privado. Es privado. Ya. Es privado. Está en el Alto esta institución. Tuve que ir ahí, recurrir. Lo más grave de esto es que cuando terminé yo mi quimioterapia, la última, la 8ª, tenía 40 días para hacerme la radioterapia sí o sí. Estamos hablando que en 40 días tenía que tener $5.000. ¿De dónde saco? ¿Qué hago? Esa fue mi gran
mi gran problema, ¿de dónde saco? ¿Qué hago? Entonces tuve que vender cosas de mi casa, tuve que vender el instrumento de trabajo de mi esposo, tuve que acudir a kermeses, tuve que acudir a amigos, pero lo logré. ¿Por qué? Porque quería vivir. Quiero vivir. Entonces tuve que lanzarme a esto, arriesgando que mi hijo deje la universidad, que mi otro hijo empiece a trabajar temprano, a sus 17 años. O sea, fue realmente un desequilibrio total. Y no solo mi familia nuclear, sino la familia en grande. Mi mami, mis hermanas. O sea, esto afecta a todos. Claro, todos a terminan todos. sufriendo la enfermedad, ¿no? Exacto. Además, el cáncer, pues, no selecciona personas, ¿no? No, por supuesto. En- ¿Por qué no acudir a la parte pública? Porque tengo entendido, en el hospital de clínicas creo que se hace, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, Radioterapia. ¿Por qué no? No, quimioterapia. Quimioterapia, perdón. Quimioterapia. Sí. ¿Por qué no se acudió? ¿Por qué no pensó usted en acudir al servicio público? Primero porque intenté hacerlo acá en el oncológico que tenemos, pero como tenía 40 días y había terminado yo mi quimioterapia, en esos 40 días ya estaba saturado aquí, radioterapia. Entonces me planearon para después de 3, 4 meses. Yo no podía esperar, según lo que me explicó mi oncólogo. Entonces obligaba. Entonces no me quedaba otra. Obligadamente. Ujú. Tenía que ir sí o sí allá. Y ahí fue donde tuve que hacerme, y ahí empecé y dije, ¿qué hacen aquellas personas que no tienen cuentan de dónde sacar. con amigos, con familia que les pueden hacer una kermés, que no tienen de dónde sacar para su cáncer? Actualmente conozco una señora que ella es pastillerita, con canastita, las que vemos en la calle. Ella tiene cáncer. Usted le ve el seno, es completamente hundido y negro. Oh, my Y la God. mujercita, le digo, ¿y por qué no nos dices? Vamos a ver la forma, vamos a hablar con los médicos. Hay oncólogos que se brindan y ayudan. Realmente tenemos profesionales excelentes, excelentes en Cochabamba. Y doy gracias. Ayudan mucho, a la medida que pueden. Pero tampoco, ellas no se animan porque son mujeres del campo. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no ayudan a la gente del campo también? Es por eso que estamos en este grupo ahora, ¿no? Ahora esta señora, ¿cuánto genera de ingresos? No lleva ni 20 bolivianos a la casa, Claro, y a porque veces vende Kleenex. tienen vende- hijos más y a veces los hijos quedan solos. Bueno, el drama es grande, ¿no? Es El drama es terrible. grande, sí, eso es En el grupo que tenemos, por ejemplo, hay señoras que les han detectado cáncer y los esposos las dejan. Y no solo mujeres, hay varones también que tienen cáncer de próstata y la pareja le abandona. O sea, es una crisis total que está afectando a todos, se están desarticulando familias, no sé, hay otros que esconden, ¿no? Tengo cáncer y se ocultan porque son personas públicas, hay temor, seguimos con eso, ¿no? Con el miedo que dirán. O sea, es increíble. En este grupo realmente que he ido conociendo en estos días, porque recién nos estamos organizando, porque yo la verdad no entiendo nada de estas cosas. O sea, lo que entiendo es que sí, el cáncer te mata, ¿no? Te mata, pero si no tienes plata. Pero si tuvieras plata, yo creo que es esto, este es el resultado. Salvas, porque tienes el apoyo médico, te dan los medicamentos adecuados. Entonces, puedes vivir, pero si no tienes plata, o sea, ¿qué a tu pasa? suerte. A tu suerte. Claro. No hay más. Pero Y es bien cierto, complicado. ¿no? Lo que dicen, el cáncer no mata, lo que mata es la plata. Esa es una realidad muy complicada en el país. Johnny, ¿qué se puede hacer? Bueno, tú has sido diputada nacional, has sido también autoridad a nivel local. ¿Qué se puede hacer a nivel local? Porque en este momento la ley del cáncer, el reclamo que hace la gente es sobre todo al ámbito nacional. Y está muy bien, el ámbito nacional tiene que resolver este tema. Pero, ¿qué se puede hacer a nivel local? Vemos que en Santa Cruz, por ejemplo, la gobernación ha logrado darles un alivio a la gente que padece cáncer y parece que con mucho éxito.
¿Qué se puede hacer en Cochabamba? ¿Qué tenemos y qué podemos hacer? Primero que este es un tema amargo para mí. Sí, por supuesto, tú tienes una experiencia Sí, también. sí, y la he sentido muy dura, muy difícil. Fue imposible. El año 2002 yo fui diputado nacional y presenté un proyecto de ley para la creación de una fundación, doctor, similar a la que en ese momento había en Chile y de la cual con mi esposa asistíamos allá de manera privada. Era el Consejo Nacional del Cáncer, era una fundación que permitía que a través de esa fundación las personas enfermas del cáncer podían adquirir medicamentos al 50%, porque eran muy caras y en ese tiempo, yo le comento en la experiencia personal, $3.000 nos costaba salir a Chile y hacer así. Entonces, lamentablemente, la experiencia amarga fue que en ese Congreso Nacional estaba el presidente Morales a mi lado y hicimos una especie de alianza. Yo era diputado en ese tiempo, Evo, perdón que lo diga así, y le dije, ayúdame en esto, porque este es un tema que abarca a todos. Claro, yo ya había pasado la etapa dura, no pudo sostener mi esposa, y no fue posible aprobar ese proyecto de ley, porque eso beneficiaba a la gente pobre, principalmente, pobre. Y además, por más plata que uno tenga, si los resultados son avanzados, obviamente que el destino es el mismo. Y ahí, obviamente, también en el proyecto de ley yo me permití plantear de que el Estado, a través de los diferentes niveles, debería asistir en programas básicamente de prevención, básicamente de educación, porque cuando se detecta, usted lo va a explicar en algún momento, hay que ver el grado de avance que tiene aquello. Si es imposible de curar aquello, bueno, el resultado es el mismo. No fue posible aquello en la experiencia personal. Luego en la experiencia local, también cuando era concejal municipal, y creo que hoy día el gran reto que tenemos, que tienen las autoridades locales, departamentales y nacionales, es poder incorporar programas de educación, básicamente de educación. Y este no es un tema inherente solamente a las mujeres, ¿no? Por supuesto. Porque hoy día el cáncer de mama para los varones es un tema incipiente, pero está presente. Claro. Así de simple. Y próstata. Y de próstata, y de colon, y de piel. Y ese tipo de cosas creo que hoy día el Estado Nacional, a través del Gobierno Nacional, el departamental y local, deben mirarle de una manera distinta. Yo diría menos política y más humana. ¿Qué se puede hacer a nivel municipal, por ejemplo? Mira, yo... Con lo que tenemos, que Sí. no es mucho obvio, ¿no? Sí, el doctor me va a corregir y por supuesto que él puede aportar mucho. Hay el nivel 1, que son los centros de salud, que difícilmente pueden intervenir, pero después veremos cómo. El segundo nivel, que sí pueden hacerlo. Pero en el primer nivel yo creo que hay que desarrollar programas de educación a la gente en general, pero de manera particular a los niños, porque ese es el tema que lacera con más fuerza a los niños y también la gente adulta, la gente mayor y la gente al intermedio también. Y en esto creo que hay que desarrollar programas vinculando a las universidades a través de las facultades de medicina, de las carreras de enfermería, de los propios colegios, de los propios centros laborales, para que la gente esté informada de cómo se puede prevenir. Hoy día, cuando el doctor nos dice de que esa enfermedad nueva, producto del acullico, es realmente preocupante. No en el municipio del cercado ciudad, sino en las áreas rurales, pero particularmente en el trópico. Hay que darle una mirada. Entonces, el gobierno local debe poner plata para poder desarrollar programas de educación. Pero aquí hay un otro elemento importante. Si el Estado Nacional no invierte en capacitación a los médicos, en actualización a los médicos, podemos estar siempre detrás de la enfermedad. Y de lo que se trata es que hay que estar delante. Esos programas de capacitación, doctor, son caros, ¿verdad? Hay que ir fuera o hay que traer gente especializada acá. Es mejor traer para capacitar a un mayor conjunto. Pero ¿quién tiene que invertir?
el nivel nacional y el nivel departamental, en mi modesto entender. Y si tiene que poner el gobierno local una alicuota, hay que hacerlo. Vuelvo a decir, hay que darle una mirada a la gestión pública en términos y con ojos más humanos, con corazones más sensibles, perdón que lo plantee así, pero si la ausencia de recursos hace que el destino sea duro y difícil de aceptar, entonces hay que trabajar en esos niveles. Usted lo ha dicho, hay pocos médicos oncólogos, es verdad, en relación a la demanda de población. Hay que capacitarlos, pero también hay que desarrollar esos programas de formación por la vía del Estado, es decir, las universidades podrían ser buenos canales de exportación para capacitar, no sé, en México la mejor experiencia que la tengo es en Chile, también en el Brasil, en países que son muy cercanos. Y por último, ¿por qué es duro este tema? Porque mi esposa era una animadora de la gente que tenía cáncer y esa responsabilidad fue transferida a este servidor. Yo tengo algunos contactos con gente que tiene esas enfermedades y me permito hacer las gestiones con alguna gente de Brasil, en Sao Paulo, con alguna gente en Cuba, que ya no tengo contactos, con alguna gente en Santiago de Chile, otras en Buenos Aires, etc. Gente pobre. A esas hay que ayudarlas con más intensidad, ¿no? Claro, la falta de recursos, como decía doña Sí, Gaby. sí. Doctor, ¿qué tenemos? Usted tiene una larga experiencia con este trabajo en oncología. ¿Qué tenemos en Cochabamba en este momento en profesionales, en infraestructura, para poder luchar contra el cáncer acá? En la parte, hay diferentes servicios, diríamos. Podríamos empezar un poco clasificando, ¿no? La seguridad social, que atiende asegurados, básicamente, y la parte pública, que es donde puede acceder la mayoría. La parte pública del Hospital Viedma, y me olvidaba de la parte privada además, ¿no? En general se puede, digamos, en todas las áreas, pública, privada, seguridad social, se puede hacer lo que es la cirugía oncológica y lo que es la quimioterapia. No demanda mayor tecnología, pero sí demanda profesionales capacitados, especialistas sobre todo, que es un grave problema en nuestra realidad, que a veces no se respeta esta cuestión de las especialidades por educación, qué sé yo, muchos factores, ¿no? Personales, sociales. Y la parte de radioterapia, que es la que demanda mayor infraestructura y tecnología, que en Cochabamba solamente tenemos en un lugar que es de la seguridad social, pero que tiene un trabajo mixto, diríamos, en la parte pública, privada y de la seguridad social. Es decir, que atendemos asegurados de la Caja Petrolera y atendemos también de convenios de otros seguros, privados, seguros de la seguridad social, y también que vienen de otras instituciones públicas. Entonces, la parte de mayor infraestructura que se requiere es la parte de radioterapia. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y que tenemos, pero equipos un poquito pasados, digamos, desactualizados, ¿no? Sí, en cuanto al acelerador lineal, sí, es del 94 o 96. Son muchos años que ya está funcionando. Es una máquina que en cualquier momento podría pararse definitivamente. Sin embargo, habría que tranquilizar a las personas que están haciendo tratamiento o que lo van a requerir, de que ese equipo tiene todas las supervisiones internacionales. Un equipo no puede echar a funcionar si no tiene una supervisión de los organismos internacionales que certifican, ¿no? Y que hacen mantenimiento y certificaciones periódicas. Entonces, en ese sentido hay que aclarar eso y dejarlo bien claro, que el tratamiento que se otorga, si bien no es de la última tecnología, pero es un tratamiento seguro, efectivo, seguro y efectivo, acorde a la tecnología que se ofrece. Sin embargo, como mencionó el arquitecto, existen tecnologías más avanzadas, ¿no? Como radioterapia intensidad modulada, radioterapia más dirigida a un punto más preciso, ¿no? más focalizado, sin mayor daño colateral,
¿no? Que permiten subir dosis más altas, en fin. Entonces, ciertas ventajas que pueden arrojar un resultado terapéutico mejor. Entonces, en ese sentido sí estamos retrasados, ¿no? ¿Cuánto cuesta un acelerador lineal, doctor? Digamos como un creo promedio. creo que como 3 millones, no estoy seguro. ¿En bolivianos? No, dólares. 3 millones de dólares. ¿no? Algo así creo que cuesta. Pero hay que sumarle a eso la cuestión La de infraestructura. la infraestructura, ¿no? Que son búnkers de alto Exacto. costo, ¿no? Sistemas operativos, personal, en fin. Entonces, esperemos que pronto en la institución donde yo trabajo, para beneficio de todos, se pueda instalar un nuevo acelerador. Aparentemente está en marcha un proyecto de adquisición, esperemos que así sea, con recursos de la caja petrolera, ¿no? De los asegurados, pero que afortunadamente brinda un servicio a toda la población. Claro, todo el mundo puede acudir. ¿Qué es lo que se tiene en La Paz y Santa Cruz? ¿Por qué mucha gente de acá viaja a estos departamentos para hacerse atender? En La Paz se tiene un acelerador lineal que tiene algunas ventajas. Se tienen 2 aceleradores lineales ahora en La Paz, ¿no? El Libro que mencionaba en el Alto y otro Oncoservice que está en la zona sur, en Aranjuez, Ambos en La privados, Paz. pero, ¿no? Ambos privados. Eso es lo que se tiene en La Paz. Después, en Sucre creo que está parado una bomba de cobalto, que es una tecnología más antigua, que es una pastilla radiactiva, pero la desventaja es que esta pastilla con el transcurso de los años se desgasta. Los niveles de radiaciones bajan, entonces se hace inefectivo. Y además tiene mayor toxicidad porque la radiación es más dispersa, es menos focalizada. En Santa Cruz, en el oncológico del oriente boliviano, hay un acelerador lineal que también tengo entendido que es de mayor tecnología, ¿no? Esos son las 3 ciudades donde está funcionando. En Sucre en este momento no sé si está funcionando. Digamos que el único público es el de Santa Cruz, el que maneja la gobernación. Se me olvidaba en el hospital de clínicas en La Paz, pero no sé si en este momento está funcionando. Está funcionando. Sí, pero es una bomba de cobalto, ¿verdad? Bomba de cobalto. Aparte, complementario, está para la patología más frecuente, que es el cáncer del cuello uterino, tenemos lo que es la braquiterapia, que es un tratamiento de radiación de corto tiempo, por eso se llama braquis, eso significa, ¿no? De corto tiempo, que además es una radiación intracavitaria que se coloca en los genitales de la mujer en contacto con el sitio de origen del tumor. Eso hay también en algunos lugares, en La Paz hay, creo que en el Hospital de Clínicas, en el Libro, en Oncoservice, también tengo entendido que hay en Santa Cruz, en Sucre no sé si habrá. Aquí tenemos uno que es el más moderno del país, que es una braquiterapia de alta tasa de dosis que acorta los tiempos y tiene mayor efectividad biológica, ¿no? Por la rapidez en que entrega la radiación. Eso es básicamente la radiación, ¿no? Lo que se tiene en el país. ¿Y usted sabe en qué ha quedado ese proyecto que se tenía que hacer un hospital oncológico, un hospital especializado de 4º nivel? Que tenía que haber sido que referencia a nivel Sudamérica, sí, dijeron. que fue inaugurado hace mucho tiempo en el Valle Alto, en Tolata, si mal no recuerdo. ¿Eso funciona? ¿Está en construcción? No funciona ni está en construcción, según tengo entendido, ¿no? Entonces se escuchó, se ha escuchado varias veces que se inaugura, ¿no? Que se coloca la piedra fundamental, pero al final no vemos que se concretice esa obra, ¿verdad? Doctor, cuando se habla de una ley del cáncer, cuando se habla de un montón de servicios que se darían y encima de forma gratuita, ¿no hubiese sido también lo ideal tener un hospital como el oncológico que se planteaba acá, tenerlo ya para poder implementar esto de mejor manera? Sí, claro que sí, es una necesidad de muchos años, ¿verdad? Claro, y pues la parte económica es fundamental y tendremos que reunirnos con el gobierno, la parte que ejercemos la práctica de la medicina en esta área, para tratar de racionalizar los gastos, ¿no? Hace rato mencionaba algo que es importante. Hay situaciones en que pues el mayor cuidado será en la parte de sostén, de tratamientos paliativos, en los que ya no habrá que hacer uso, por ejemplo, de medicamentos de altísimo costo, para no privar a pacientes que sí son potencialmente curables
de otorgarles ese tratamiento, ¿no? O en personas que se le puede otorgar un tratamiento de similar eficacia, de menor costo, no utilizar esos de alto costo y reservarlos eso para patologías que solo responden a determinados tratamientos modernos, que son las terapias de blanco molecular, anticuerpos monoclonales, etcétera, que son los de última generación. Entonces se requiere un análisis científico, económico, hasta social, diría, ¿no? Cómo determinar a qué pacientes, cómo se les va a ayudar. ¿Cómo se les puede colaborar? Si necesitan vivienda, otorgarles vivienda, ¿no? En fin, transporte. Entonces integrar la situación. Porque no se puede establecer un centro oncológico en todas las ciudades, entonces habrá que hacer una red troncal de oncológicos y establecer hospicios o lugares de hospedaje para que estos pacientes que vienen de otros departamentos puedan quedarse. Entonces es complejo. Claro, inclusive en las ciudades habría que estudiar bien el lugar donde se va a implementar el oncológico. Usted lo decía muy bien al principio del programa, off the record, estábamos hablando de este tema de Tolata, que es una locura hacer viajes de 30 minutos todos los días para una persona con cáncer. Sí, son personas que por esa cuestión de que son diagnosticados en muchos casos, en el mayor porcentaje en etapas avanzadas, independientemente de que falta educación para el diagnóstico temprano, pero muchas veces el cáncer es un enemigo silencioso que se diagnostica cuando ya está avanzado, porque a veces tienen un periodo de crecimiento muy rápido y no da síntomas. Hay muchos cánceres que son así. Y otros cánceres que sí se los pueden diagnosticar temprano con programas de detección precoz, ¿verdad? Lo que hablaba de establecer en los primeros niveles y quizás establecer cartillas como esto que son de los programas de inmunizaciones, que si no tiene programa de inmunización, pues tiene ciertas dificultades para entrar al colegio, ¿no? En fin, acá tendrá dificultades para acceder quizás a un trabajo o cierto tipo de ventajas que deben tener las personas adultas que cumplen estos programas de detección precoz. Entonces hay que establecer programas que hagan que la gente se cumpla con estos programas de detección precoz, ¿verdad? Entonces, en primer nivel se trabajará en la educación, en la promoción, en la prevención, y pues en los cuartos niveles o tercer niveles en que cuente con los especialistas y la infraestructura adecuada, pues hacer los tratamientos ya del cáncer. Pese a que hay un decreto supremo que está vigente en el país, donde las mujeres cada año deben hacerse un Papa Nicolau, por ejemplo, pero hay que ver si eso se cumple o no. Pero desde el punto de vista de la autoridad, voy a suponer en una alcaldía X, a través de la Dirección de Recursos Humanos debe controlarse que todas y todos los funcionarios hayan cumplido aquella exigencia. Eso es importante, pero normalmente parece ser que eso no pasa, ¿no es verdad? Y esa debería ser, como dice y coincido con el doctor, una exigencia para otro tipo de actividades administrativas, de carácter laboral, de carácter académico, etc. Eso, doctor, perdón que le diga, pero esto que le comento y que les comento fue parte de la experiencia en Chile, en Santiago de Chile. Los niveles de exigencia desde el nivel gubernamental o estatal y desde el nivel privado exigían aquellos controles previos de carácter educativo, de carácter preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante la opinión de quienes saben, pues, de ustedes, de los médicos, de los doctores, que tienen especialidad en un tema que, vuelvo a decir, día que pasa es tremendamente doloroso observar. Bueno, a propósito de esta ley que dice supuestamente las mujeres que trabajamos en oficina, por ejemplo, tenemos permiso. Claro, tenemos permiso para acudir a hacer el Papa Nicolau. Sí. Ahora, escuchando yo a un conocido comentarista en La Paz, él daba la idea más o menos de lo que dices tú, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, en una institución pública a una mujer se le exija el examen antes de pagarle, por ejemplo, ¿no? Su certificado de que has hecho el examen. O en las universidades también entrega de notas posterior a entregar tu certificado, ¿no? Sí. Y de pronto podría ser una buena medida, de pronto para las mujeres puede chocarnos un poquito en un principio, pero ya que es uno de los cánceres que tienen más prevalencia en el país, de pronto podría ser interesante, ¿no, doctor? Pero no solo para las mujeres.
también para nosotros, Claro, los tienes el varones, cáncer de ¿no? próstata. Y Sí, yo creo no que solo ese. en el caso de ustedes, Johnny, es más complicado. O sea, Claro, la mujer va al ginecólogo. sí. A ustedes les cuesta Sí. hacer un examen de próstata. Porque hay muchos prejuicios también. Muchos tabús y cosas Fíjate, por el estilo, ¿no? ¿cuántos varones que nos están escuchando se han hecho, por ejemplo, analizar la El mama? tacto rectal o La cosas por el mama. estilo. No, solo la mama. Hasta es extraño, yo te voy a contar una anécdota, cuando llego, pero arquitecto dice, pero es de seno. Y le digo así. Entonces, hasta eso es extraño. Entonces, pero bueno, en el fondo, quienes tienen la palabra y la direccionalidad que tienen que hacerla son los que saben, los especialistas, los profesionales, los médicos. Claro. Doctor, en el tema de los medicamentos, por ejemplo, seguramente Gaby acá nos va a ilustrar un poquito. Es complicado conseguirlos, es complicado pagarlos, son muy costosos, ¿no es verdad? En Chile se ha hecho una ley recientemente para que el gobierno pueda hacer que esos medicamentos sean mucho más accesibles, no gratuitos, pero sí muchísimo más accesibles. ¿Cómo se debiera trabajar acá en el país como para lograr esto? Y ojalá no fuera solamente para la gente con cáncer, ¿no? Tienes otras enfermedades, enfermedades muy fuertes, crónicas, las inmunes, por ejemplo, las autoinmunes. Entonces sería muy interesante poder acceder a ese tipo de situaciones. ¿Cómo se podría trabajar con esto? ¿O tendría que ser paralelo, por ejemplo, a una ley del cáncer? Sí, tendría que ser paralelo, ¿no? Y que abarque toda la cuestión de salud, por ejemplo, ¿no? Lo que necesita la gente, ¿no? Yo escucho a los visitadores médicos que hemos tenido problemas de desaduanización, ¿no? Entonces, a veces se queda mucho tiempo en aduana. Tendría que tener un trato diferente, pienso, y inclusive aranceles diferentes de impositivos, ¿no? De acuerdo. Para que los costos bajen. Entonces tendría que estudiarse desde la importación, cómo se va a importar, qué tratamiento aduanero va a tener, etc. De tal forma que los costos de dotación de estos medicamentos bajen. Y los precios pues son variables, ¿no? Desde 300 pesos hasta a 30.000 bolivianos, 40.000 bolivianos. Entonces los costos son muy variables, entonces por eso es importante que cuando se elabore, cuando se ponga en vigencia, Dios mediante, este programa, se forme esta comisión nacional que involucre a los especialistas y que dé las pautas de qué medicamentos se van a utilizar, en qué situaciones se van a utilizar, para que haya una racionalidad en el uso. Doctor, ¿quién tiene que controlar esto? Voy a hablar de experiencia propia. Hay medicamentos que antes llegaban de X industria, que ahora no llegan más, llegan, por decirle, chinos. Y esos chinos parece que de verdad son mitad harina y mitad del resto porque no funcionan. ¿Quién tiene que controlar esto? ¿Quién controla la calidad del medicamento que ingresa? ¿Quién hace ese control? Bueno, yo he participado en varias licitaciones nacionales en mi institución y se adquiere el medicamento de menor costo que cumpla con todos los requisitos de control de calidad, y otros elementos burocráticos, administrativos. Pero a nosotros lo que nos interesa es que ese medicamento realmente sea de calidad, ¿verdad? Claro. Entonces, pero uno ve cuando participa en estas licitaciones que presentan sus documentos de control de calidad, que han hecho el muestreo, han llevado a un laboratorio. Pero en la práctica clínica uno ve que hay medicamentos que no hacen efecto. Inclusive uno se toma puede uno experimentar en sí mismo, se toma un omeprazol de industria no muy reconocida y se toma otro omeprazol de una industria reconocida y pues la diferencia salta a la vista, ¿verdad? Totalmente. Y yo alguna vez he participado en lo que se llama declaratoria de falla terapéutica, que he utilizado algún medicamento que su control de calidad se reflejaba en un laboratorio, un hemograma. Entonces, utilicé este medicamento que había sido licitado cumpliendo todos los requisitos que establece la ley, todos los procesos, en el proceso de adquisición, pero yo no veía mejoría en mis pacientes, no veía mejoría.
Y una vez que lo observé esto, cambié de industria. ¿De línea? Le pedí al paciente que se compre de manera privada otro medicamento de otra marca, y la diferencia saltó a la vista. Lo hice con varios pacientes y hice la denuncia, y el medicamento se retiró del mercado, de la institución a nivel nacional. Entonces existen esos mecanismos, ¿no? Pero hay situaciones en que uno no puede determinar si existe una falla terapéutica, porque los resultados se ven a largo plazo, o porque está previsto que también pueda no haber una respuesta con ese medicamento. Entonces es compleja la situación. Por eso no siempre se puede declarar falla terapéutica. Entonces lo que queda es que realmente lo que está escrito se cumple en la práctica, y que el laboratorio encargado del control de calidad pues lo haga con todos los lotes. ¿Quién sabe que el primer lote que introducen es de calidad y el demás es mitad harina? Claro, es complicado. ¿Por qué le damos por qué el Estado en general le da tan poca importancia a la atención de la salud en la gente? Esto que usted dice no solamente ocurre en una o en varias instituciones. Mire, nosotros tenemos solo este medicamento, pero no va a ser tan efectivo como este otro. Por favor, cómprese allá. Ese es un poco el contexto, ¿no es verdad? Ahora, en mi criterio, por ejemplo, debería ser el Ministerio de Salud el que pueda ejercitar un control respecto a la calidad y la efectividad del producto. Y además, me parece, y esta es una sugerencia al gobierno, debería además modificarse la norma en el sentido de que hay que comprar no lo más económico, sino lo más efectivo, porque el precio de la vida no tiene relación. Y creo no es lo mismo que comprar cemento para los arquitectos, para los constructores. Aún así, doctor, nosotros hacemos pruebas respecto a la calidad, la consistencia, la resistencia, y recomendamos comprar lo mejor, en calidad. Si eso cuesta más, hay que comprar, porque no se puede permitir el riesgo en la construcción y peor en la vida. Sí, en salud lamentablemente el prestigio y la confianza no tienen valor, no se les ha establecido un valor en la calificación, y yo creo que sí, el prestigio y la confianza debiera tener un valor, la trayectoria. Exacto. No, por supuesto, peor en esos temas en los que se nos va la vida, ¿no es cierto? Sí. Gaby, ustedes están siendo parte de una lucha que se está haciendo para poder tener esta atención y ojalá gratuita. ¿Qué es lo que se está pidiendo desde Cochabamba? Ustedes han hecho inclusive unas marchas para que esto sea atendido en el SUS, por ejemplo. A ver, cuéntame así chiquitito, ¿hacia dónde va los pedidos que ustedes están haciendo desde Cochabamba como parte de todo este movimiento a nivel nacional? Sí, bueno, nosotros estamos contentos con esta nueva ley que está saliendo. Estamos felices porque ya los niños van a tener acceso a todo eso. Lo que nosotros queremos es que haya gratuidad ya, no de forma gradual, como dice la ley, paulatina, dice, ¿no? Progresiva es la palabra. Esa es la. Entonces, no, eso lo que nosotros queremos es que haya gratuidad, como dice, desde que empieza el tratamiento hasta que termina. Gaby, ¿quién los colabora? Porque yo entiendo, ustedes quieren las cosas ya, por supuesto, están enfermos ya. Claro. Pero me imagino que todo esto, para hacer un pedido, tiene que ser sobre la base de algo posible. ¿Quién los colabora para poder decirles al gobierno, señores, nosotros tenemos un estudio que de tal ítem se puede sacar y ustedes pueden darnos una atención gratuita? ¿Con quién ustedes se hacen asesorar para poder hacerles pedido al gobierno? Porque el gobierno le va a decir, no, yo no tengo plata para hacerlo sobre el pucho, necesito hacerlo de manera gradual. ¿Quién los colabora? Ahorita no tenemos colaboración de nadie, somos un grupo que nos estamos organizando recién. Justamente hoy día estábamos haciendo, designándonos quién va a hacer cargo y demás cuestiones, ¿no? En realidad lo que nos está uniendo es esta desesperación, claro, este no poder participar en esto. Necesitamos que nos orienten, necesitamos que venga una persona y diga, saben, el SUS es así. Entonces nosotros también pensar y decir, bueno, ¿qué pasa? Esta gratuidad e inmovilidad laboral que mencionan en la nueva ley, o sea,
está bien, está muy bueno, porque ya, bueno, ya no va a haber inmovilidad laboral. Claro, ya no te van la a gente ya va a despedir, estar, ¿no? exacto, Puedes seguir trabajando. trabajando. Pero la gratuidad, o sea, ¿hasta qué punto nos va a llegar a nosotros? Queremos eso, que nos expliquen, para así ya poder armarnos entre nosotros. Porque en realidad nosotros ni de política sabemos. Yo, la verdad, política cero. Bueno, en realidad este tema debería estar alejado de la política. Exacto, Debería. todos están Totalmente, Debería, ¿no? totalmente. Mm. totalmente alejados. O sea, cuando se da en este momento, porque justamente no queremos que sea aprobada esta ley de la forma en la que está. Gaby, claro, hay, me imagino, cosas que aprender. observaciones, Exacto. sí. Sin embargo, creo que es importante que ustedes puedan tener un asesoramiento, pero no solamente médico, también incluso económico, ¿no? Para poderle exigir al gobierno y decirle, Sí. esto es lo que necesitamos porque nosotros tenemos estos datos. Porque de lo contrario, el gobierno les puede ofrecer luna, estrellas y todo lo demás. ¿Cómo hacemos que se cumpla, por ejemplo? O sea, la ley está muy bonita, muy bien planteada, pero ¿cómo hacemos que se cumpla? El SUS, por ejemplo, es un programa complicado, ¿no, doctor? Se está luchando para poder hacerlo marchar porque Exacto. no hay el dinero. Entonces, que el SUS cubra, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, parece muy lejano, ¿sí? Sí, parece muy lejano, porque hoy día yo conozco del SUS lo que se escucha en las noticias, lo que dice la gente, ¿no? Pero el panorama que se ve en las noticias, lo que comenta la gente, pues es muy sombrío, ¿no? No es alentador Si, para nada. si no pueden cubrir, no pueden solventar enfermedades de mucho menor costo, ahorita ponerse a pensar de que van a solventar tratamientos de cáncer, pucha, se ve lejano. Ojalá que nos estemos equivocando en ese aspecto y que en el momento que nos sentemos a hacer la parte operativa, decir, para estas patologías de mayor frecuencia existen nosotros decimos, existen estas necesidades, se necesita este dinero, se necesitan estos medicamentos, y entonces haya un financiamiento, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre cosas concretas. Para Claro. cáncer cuello uterino necesitamos tratamiento de radioterapia, braquiterapia, Y eso la cuesta dotación tanto. de este medicamento, Ese es el gran en determinados casos este tipo de cirugía que tiene tal costo. Entonces, hay que determinar los costos por patologías, por etapas, hacer lo que se llaman los protocolos de atención, ¿verdad? Aquí en Claro. Cochabamba, doctor, hay una sociedad de oncólogos. Sí, Sí. la Sociedad de Oncología Oncología. Filial Cochabamba. ¿Ha sido invitada a participar en la elaboración del proyecto de ley, por ejemplo? No. Hace un par de días atrás hemos mandado una misiva, adjuntándonos a las misivas de otros departamentos en un solo tenor, indicando que estamos pues prestos a colaborar para darle el sostén científico y poder operativizar este planteamiento de ley, ¿no? Que pueda hacerse de la mejor manera. Doctor, hago la pregunta. Si el gobierno no los está requiriendo para la elaboración de la ley, pero es posible que la Sociedad de Oncología, por ejemplo, los colabore a los pacientes con cáncer para hacer el análisis y hacer las observaciones. Sí, claro que Orientación, sí, estamos dispuestos, ¿no? Y yo creo que las puertas están abiertas y es más, podemos concertarlo en una reunión de trabajo, ¿no? Estamos prestos a trabajar. Porque teniendo este apoyo, doctor, y bueno, luchando todos los enfermos, podríamos lograr algo mejor, ¿no es cierto? Claro que sí. Y lograr, si no es una atención ya, pero por lo menos dejar a nuestros hijos y a los de atrás en algo bueno. Protegidos, ¿no es cierto? ¿no? Protegidos, en algo que no van a tener que sufrir lo que estamos sufriendo ahora los pacientes. Por lo menos dejar las bases, ¿no? Exacto, doctor. De cómo se debe encarar, qué se Exacto. necesita, cómo se debe analizar la situación para dar los medios de tratamiento, ¿verdad? Exacto. Ahora, sería una yo maravilla. creo, mire señora, a mí me parece importante la asistencia de esta sociedad porque lo que he aprendido es de que la incertidumbre, es que la desconfianza, es que el estrés son elementos generadores de este proceso. La atención que pueda darles esa sociedad los va a ir tranquilizando un poco, orientando un poco y quizás, voy a decirlo de una manera muy coloquial, poner un poco de paños fríos para poder calmar aquello. Y
especificar algunas cosas que ustedes no las deben tener claras también. Sí. Y el otro proceso de implementación, bueno, hay que trabajarlo. Y como dice el doctor, ojalá estemos equivocados y ojalá funcione la ley de manera operativa, porque de eso se trata, ¿no? Exacto. De que funcione. Y que bueno, también haya sensibilización del gobierno, ¿no? O sea, el abrir canchas de fútbol, o sea, cosas que hay un despilfarro de dinero sin preocuparse por la salud. ¿Es que acaso los bolivianos y bolivianas no somos importantes como personas? O sea, ¿por qué hay un despilfarro de dinero extra cuando puede invertir en salud? En salud, y más a las personas mayores, o sea, como hemos entendido, ¿no? Nosotros en grupo que estamos conociendo también esto, entendemos que las personas mayores no estamos en esto del SUS, entonces, justamente por mayores, porque somos padres, porque tenemos que seguir adelante, porque tenemos que mantener una familia, deberíamos tener acceso a esto, sin ese despilfarro que están haciendo, ¿no? O del sur y no sé qué cuántos millones, y mientras tanto nosotros cada día, los pacientes van falleciendo, niños, mayores, ancianos, o sea, qué tristeza, ¿no es cierto? Nuestro país se va decayendo justamente por este problema. Ahora, pagar las quimioterapias, por ejemplo, hay quimioterapias de 21.000 bolivianos, doctor. Hay una fundación que nos colabora, pero no con los 21.000 bolivianos, o sea, nos puede colaborar con 10.000, 11.000. Esta fundación, por ejemplo, que a mí me ha ayudado con la bendición de Dios y he conocido, me han ayudado bastante, casi con 6.000 bolivianos, que para mí era muy bueno en cada quimioterapia. Pero eso es porque yo me he movido. Pero ¿y qué pasa con aquellos que no se mueven? Que no tienen cómo. Y que no conocen. O que no conocen, claro. ¿No es cierto? Entonces, eso, sensibilizar al gobierno. Por favor, acuérdense, estamos aquí. O sea, no somos, como se dice, conejillo de indias, ¿no? Que hay que experimentar con nosotros. Realmente es una pena. Y lo más triste y lo que veo es que gente del campo está sufriendo. ¿Dónde está aquello que dice, el campo, que la ciudad, que somos? O sea, no entiendo, la verdad. No entiendo. La gente del campo está aquí sufriendo, sufriendo, vendiendo chuchusmuti, vendiendo esto de quinoa. Tienen cáncer, no saben cómo se van a acercar a los médicos, no hablan castellano, es puro quechua. Los hijos se vuelven delincuentes justamente porque no hay la madre que está ahí ayudándoles, o el padre que ya murió por exceso de alcohol, por alcoholismo. O sea, es un caos realmente, doctor. Un drama social grande. Bueno, Gaby, has hecho un buen cierre de programa. Doctor, le doy un minutito para cerrar porque ya estamos en la hora. Sí, yo creo que es importante que encaremos el problema de cáncer como un problema muy serio y que está empeorando en el mundo entero, no solamente Bolivia. Que miremos un poco nuestro entorno. Somos de los pocos países de Sudamérica que no tiene un programa y no tiene un financiamiento para el tratamiento de las personas que más necesitan, que no tienen recursos. Entonces, como bolivianos debemos tener una mayor autoestima y exigir que pues se cumplan lo que dicen los preceptos de la Constitución, que debemos tener realmente un acceso a la salud y también a la educación, porque van de la mano. Creo que sí, gracias, doctor Johnny. Estamos cerrando rapidito. Yo solo me acojo con las palabras que tiene el doctor, comparto plenamente. Este tema tiene que tener una mirada altamente humana, altamente sensible, porque se trata de la vida de la gente. Claro que sí. Señores, les agradezco muchísimo. Doctor, Gaby, gracias por habernos acompañado. Johnny, como siempre, tu ayuda importante. Yo les agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado en este programa. El tema del cáncer es un tema que nos afecta a todos de una u otra manera. No estamos libres, por supuesto que no. Y ojalá podamos vencer este flagelo que nos atormenta a todos. Nosotros volvemos el próximo domingo. Yo le agradezco a Bogomedia por el trabajo en streaming en las redes sociales
Estamos el próximo domingo a las 19:15. Les habló Jimena Bellido. Esto ha sido 360. Buenas noches. Esta es una campaña de gestión de donaciones. Dale una mano a la naturaleza. Necesitamos equipar a los voluntarios de la plataforma Tunari Sin Fuego con radios handys, mochilas de agua, guantes, cascos, batefuegos. Además, requerimos recursos económicos para comprar combustible y refrigerio. Para realizar tus donaciones, materiales o económicas, te esperamos en el edificio de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, ubicada en la Avenida Pando, número 1185, en los horarios de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 20:30. Los sábados y domingos, y para obtener mayor información, puedes comunicarte al teléfono 764-39833. 764-39833.